Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la conferencia liderada por la doctora Jenny Eguigure. Para nosotros es un placer contar nuevamente con su presencia. Voy a leer brevemente la hoja de vida de la licenciada Jenny Eguigure. Jenny Aminda Eguigure Torres es hondureña, reside en Tatumbla, Francisco Morazán, Honduras, tiene un doctorado en innovación tecnológica, curricular e institucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Obtuvo su maestría en computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, realizó estudios de Bachelor of Science in Mathematics with a Computer Concentration Area en la Universidad de Nebraska en Omaha, Estados Unidos. También realizó estudios de profesorado en matemáticas en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Tiene una especialización en University Leadership and Management. Ha participado en grupos de investigación a nivel nacional e internacional. Actualmente coordina la Red Centroamericana de Investigación en Extensión Crítica, RECIEC, y el Grupo de Investigación TIC y Educación en la UPNFM. Es miembro del equipo gestor del área de Ciencia y Sociedad del CITED, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Es miembro del Consejo Directivo de la Red Educal, Red para el Fortalecimiento de las Capacidades de Educación Virtual en América Latina. Es la representante del país en la Red de Rivier, Red Iberoamericana de Informática. Participa como miembro del Comité Académico de Conjunto Internacional en Tecnología y Aprendizaje y el Congreso a Mano de Informática Educativa y Adaptativa. Miembro del Comité Editorial de las revistas Compromiso Social, Ibero-American Journal and Applied Computing, Revista Académica Educal y Paradigma. Labora en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Se desempeña como asistente técnico del Instituto de Cooperación y Desarrollo Internacional, INCODE. Ha laborado en cargos como vicerrectora de investigación y posgrado, directora de extensión universitaria, directora de tecnologías de información y jefe del departamento de matemáticas. Para nosotros es un placer contar con la presencia de la doctora Jenny Eguigure en el segundo congreso de la FACIT. Bienvenida, doctora Jenny Eguigure. Muy buenas noches, muchas gracias. Agradezco al comité organizador del evento pues la invitación para poder estar en este momento y compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos entonces a hablar de esta temática muy apasionante que tiene que ver con las competencias digitales docentes y el nuevo contexto. Desde la declaración de la pandemia pues surgen diferentes situaciones que nos hacen reflexionar al respecto de qué es lo que va a pasar con el profesorado, qué es lo que va a pasar con la docencia en este nuevo contexto. Y obviamente, como lo dice el lema de este congreso de la facultad, pues tenemos que hablar de ciencia, tecnología y sociedad. Y sobre todo nosotros, pues, que estamos en los procesos de formación de formadores, pues tenemos que ver las implicaciones sociales que tiene la tecnología, particularmente en estos momentos donde nos hemos trasladado de una formación puramente presencial a una formación donde el uso de tecnologías es el mecanismo por el cual se realiza la mediación. Entonces, a lo largo del uso de la tecnología vienen muchos términos que probablemente se usaron prepandemia, pero en la nueva normalidad son cada vez más comunes y se habla entonces de tecnología, de recursos, de plataforma de comunicación, de virtualidad, de realidad virtual, etcétera. Y toda esa terminología de una u otra manera pues llega a las aulas donde está nuestro profesorado, llega a las aulas donde se forma nuestro profesorado y hay algunos de esos conceptos que de una u otra manera pues nosotros necesitamos tenerlos como claros en nuestro imaginario para poder entonces advertir de qué manera pues nosotros podemos hacer frente a esta nueva realidad. Creo que entonces es importante, porque hay muchas definiciones, pero platicar un poco sobre algunas definiciones que tienen que ver con el tema de la competencia digital. Y es que es importante aclarar a todas luces que tener
las habilidades para utilizar un recurso tecnológico no nos hace competentes digitales. Y nosotros en este momento histórico donde en la universidad hablamos mucho de la formación de competencias, sobre el desarrollo de competencias, donde los programas de formación hablan del tema de competencia, creo que es importante tener claro exactamente a qué nos referimos cuando nosotros decimos esa competencia digital. Es decir, cuáles son esas capacidades, habilidades para usar de una forma segura, pero también crítica, no solo en procesos de teletrabajo o teleformación, sino también en procesos de ocio y de comunicación. Nosotros aquí tenemos una de las tantas definiciones, en este caso, pues, del Parlamento y la Comisión Europea, que establece, pues, precisamente que esas habilidades del uso de los recursos, que puede ser la computadora o cualquier otra tecnología que permita comunicación e información, debe permitir competencia básica de recuperación, evaluación, almacenamiento, producción, presentación e intercambio de información que nos permita comunicarnos, participar y lo que es más importante en esta nueva economía del conocimiento, pues precisamente poder generar a partir de toda esa interacción, pues beneficios que se vean traducidos en una mejora de la calidad de vida. En ese punto, entonces, es importante establecer que esa competencia digital tiene algunas finalidades que es importante considerar. Y vamos a hablar de algunas de ellas de manera general porque volvemos nuevamente, usar un recurso tecnológico no nos hace competentes. Si realmente, como lo decía la definición, no le sacamos el mejor provecho y realmente mejora nuestra calidad de vida, lo que nosotros somos son simples operadores, simples autómatas, operando un recurso tecnológico en particular. Entonces hablemos un poco de esas finalidades de la competencia digital. En primer lugar, y es importante hablar de lo que se usaba prepandemia. Y prepandemia básicamente lo usaba sobre todo las nuevas generaciones, estos nativos digitales para temas de ocio. Es decir, para entretenimiento. Se sigue usando para entretenimiento y desafortunadamente pues se ha sustituido las actividades al aire libre y las actividades de interacción con otros individuos precisamente por las restricciones que tienen que ver con los temas de bioseguridad y la protección. Sin embargo, pues inicialmente esa competencia nos debe permitir utilizar para el ocio la tecnología, es decir, no solamente enfrascarnos en horas de juego, sino también tener conciencia de las implicaciones que puede tener la inversión de tiempo en cualquier tipo de ocio, qué sé yo, ver películas, consumir videos, escuchar música, etcétera, etcétera. También lo podemos ver desde esa finalidad social. Y esto tiene que ver con la interacción. Por naturaleza, el ser humano es un ser social. La forma de interactuar o el canal de interacción ha cambiado, pero la necesidad de estar en comunidad, de colaborar y de participar es inherente al ser humano. Y entonces, más que nunca, estamos interconectados, pero no necesariamente comunicados, pero existe esa posibilidad de que de una u otra manera generemos esas interacciones. ¿Y qué decir de la parte comercial? Ahora usted encuentra a través de todas las redes sociales, de todos estos servicios en línea, servicios que probablemente antes de la pandemia usted ni siquiera imaginaba que iban a estar a disposición suya. Y otra vez vuelve el uso responsable de la ciudadanía digital, de sus cuentas de acceso a las redes y de su prestigio social. Y esto pues tiene que ver en el tema de la globalización y la democratización en el acceso de tecnología, pues de esos usos responsables, pero también de esos usos conscientes de la tecnología que le permitan pues como ciudadano digital ejercer su presencia en el mundo de manera responsable y ser reconocido como tal. Deberes y derechos en el mismo contexto, solamente que ejerciéndolo bajo otro medio. Estas nuevas finalidades tienen que ver con procesos de aprendizaje y bueno, la pandemia nos ha mostrado a nosotros que se pueden desarrollar procesos de aprendizaje a través de la mediación tecnológica. Obviamente, el uso del recurso tecnológico no es equivalente a metodologías o técnicas de enseñanza-aprendizaje, sino que esta es una combinación, pero sin embargo se viabilizan los procesos de aprendizaje. Obviamente, con el uso exhaustivo de la tecnología, todavía hay un momento de un estudio de implicaciones que en el corto o en el mediano plazo tenemos que hacer para realmente determinar
cuán efectivo fue el uso de tecnología o solamente usamos por tecnología por tener tecnología. Bueno, ese es un desafío que los investigadores y los educadores tenemos, pero en este momento sí podemos ver que esa competencia digital da a los participantes de un proceso de enseñanza-aprendizaje las posibilidades de adquirir mejores conocimientos, de desarrollar su pensamiento y de enriquecer entonces la actividad de enseñanza y aprendizaje. Otra de las funciones precisamente tiene que ver con el tema de la empleabilidad. Y es que el teletrabajo se ha ampliado, pero se han generado nuevas posibilidades de trabajo y esperamos, por lo menos es la proyección que se hace, que al regresar del confinamiento, en la nueva normalidad, pues las relaciones de trabajo y las posibilidades de trabajo, las oportunidades de trabajo y las ofertas de trabajo se van a ver ampliamente modificados precisamente por esta nueva oportunidad que la competencia digital desarrollada y la nueva normalidad está generando. Como lo decía antes y lo menciono de manera efectiva, el ejercicio digital. En este mundo globalizado, mediado a través de la tecnología, que ejercemos deberes y derechos como ciudadanos en alguna nación determinada, pues en el mundo global y virtual también tenemos responsabilidades y derechos y ejercemos una ciudadanía a partir de un nombre, esta vez representado por una cuenta de correo electrónico probablemente, que es nuestro pasaporte. En el mundo digital ejercemos una ciudadanía en la cual tenemos deberes y derechos y lo más importante, pues podemos participar de manera activa y contribuir entonces al desarrollo de las diferentes relaciones que pueden ser de orden comercial, de orden educativa, pero también de ocio y de otras que hemos mencionado anteriormente. El ejercicio de esa competencia digital pues debe generar también bienestar. Bienestar porque, como lo hemos visto en la pandemia, la posibilidad de poder acceder a la telemedicina, a servicios de salud que probablemente en el mundo presencial pues no estaban tan bien, la posibilidad de hacer procesos de formación y de reciclaje profesional que antes estaban limitados a la presencialidad, la posibilidad de interactuar en comunidades académicas y de aprendizaje en diferentes contextos, abre entonces las finalidades de tener una competencia digital que sea lo suficientemente amplia para ser un ciudadano satisfecho en este contexto virtual. Entonces, en este contexto nosotros vemos que la competencia digital, como lo decíamos al inicio, va más allá de simplemente el uso de la tecnología por la tecnología. Es el uso consciente, por eso somos ciudadanos digitales, de la tecnología para viabilizar algunas situaciones en nuestras vidas, para aumentar nuestros procesos de aprendizaje, para mejorar nuestras condiciones de vida y para mejorar nuestra sensación de bienestar y de felicidad. Si logramos eso, entonces realmente seremos, más que usuarios tecnológicos, competentes digitales. Y bueno, hemos hablado en términos generales de cómo la tecnología puede afectar nuestra vida como individuos, pero obviamente tenemos que regresar a nuestro contexto, el contexto de formación de profesorado, que es la función de la universidad, y nuestro contexto particular, y hablo en mi caso particular como docente. Entonces tenemos que hablar también de las competencias digitales docentes. Y a lo largo del desarrollo del uso de tecnología en ambientes educativos, pues estas denominaciones han venido cambiando. Sin embargo, pues tenemos que agarrar alguna conceptualización para a partir de ahí poder establecer algunos puntos de partida. Existen varias definiciones de competencias digitales docentes en términos generales, pues como lo decíamos en la definición de competencia digital general, pues tiene que ver con capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes, en este caso particular no del ciudadano digital, sino del docente, para realizar un uso crítico, creativo y seguro de las TIC en las clases. Entonces, estamos hablando de que la competencia digital debe permitir al profesor, más allá de utilizar los recursos, pues realmente utilizar los recursos con alguna conciencia sobre su uso y particularmente con una visión crítica del uso de tecnología. Es decir, más allá de la tecnología por tecnología, pues realmente ver la potencialidad que puede tener la tecnología en el proceso de viabilización de la enseñanza para lograr mejores aprendizajes. Y eso de una u otra manera tiene que implicar entonces del conocimiento del profesor, no solo de las características de los recursos que pone a disposición de los estudiantes, pero también de las implicaciones de esos recursos en manos de los estudiantes desde un manejo consciente.
Y bueno, existe diferentes caracterizaciones de las competencias digitales docentes. Es muy conocida la de UNESCO, sin embargo, pues, así como los europeos han generado el marco común de la educación superior y el marco común de lengua, pues también se ha hecho un esfuerzo para hablar del marco común de competencias digitales docentes, y en este caso, pues, yo me voy a referir particularmente a hacer un esbozo de lo que son las competencias digitales docentes desde la perspectiva de INTEF. INTEF, que es un organismo español, pues presenta en el año 2017 las competencias digitales docentes, estableciendo el marco común de competencias, estableciendo los niveles de manera similar al marco común de la lengua, y poder establecer entonces en diferentes categorías y niveles el nivel de dominio por parte de un docente de las competencias digitales en relación, pues, precisamente a su actividad profesional. Entonces vamos a hablar de manera breve de cada una de las competencias. La primera de ellas, esta no es la primera versión de competencias digitales, pero es la más actualizada. Estamos esperando todavía que salga la actualización producto de la nueva normalidad, pero todavía nos mantenemos con la anterior, en la cual, pues, primero se declara la importancia de la información y alfabetización informacional, y es que nuevamente el uso de información no garantiza la eficiencia en el uso de información, y es por eso que hablamos de alfabetización informacional. La única manera de poder ejercer una ciudadanía de manera consciente en el entorno virtual es precisamente siendo conscientes de las implicaciones de las tareas de localización, organización, almacenamiento de contenidos digitales, de información y el uso que hagamos de ellos. Y en este sentido, pues todos hemos, en este momento histórico, pues vivido las implicaciones de la sobrecarga de información y de las famosas fake news. Entonces, en esos procesos, pues, esa actitud crítica como ciudadanos digitales para poder discernir qué puede ser una información útil y qué puede ser una información falsa, tiene que ver con esa competencia en la cual no solamente consumimos información, sino realmente procesamos, valoramos, discriminamos y construimos información y conocimiento como una actividad posterior a partir de la información que tenemos en nuestra mano. La segunda competencia, referida a la comunicación y la colaboración, tiene que ver con el uso eficiente de cualquier mecanismo de comunicación, el uso adecuado y los procesos de intercambio y participación. Aquí la aspiración, en el caso de los profesores, es poder participar de comunidades de aprendizaje y de grupos colaborativos para mejorar no solamente los procesos de aprendizaje, sino las estrategias de enseñanza y los procesos de evaluación, entre otras acciones que son propias de la actividad docente. Entonces, es poder identificar no solamente el recurso como viabilizador de un proceso de comunicación o colaboración, sino poder establecer acciones didácticas que permitan una mejora en los procesos de aprendizaje, en los procesos de evaluación, pero sobre todo esa satisfacción del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Otra de las competencias que se aspira a desarrollar tiene que ver con la creación de contenidos digitales, y es que lo decía el experto cuando hacía la presentación en la conferencia inaugural. Inicialmente los profesores íbamos a producir materiales y nos emocionábamos en producir materiales, pero luego identificábamos nuestras limitaciones en la producción de materiales, y lo importante aquí pues no es desmayar, sino tener la conciencia de que existen los recursos digitales abiertos y tenemos una gran posibilidad entonces de tener acceso a diferentes recursos tecnológicos que están disponibles y que podemos, a través de la metadata disponible, pues establecer cuáles son los potenciales usos que podemos darle en nuestro propio contexto, y por qué no generar nuestros propios recursos, lo cual no es que sea difícil, pero de una u otra manera, pues presenta un desafío para el profesor, sobre todo para el profesor que aspira a generar esos entornos de aprendizaje que, más allá de generar únicamente interacción, pues generen un desafío cognitivo que permita al estudiante construir mejores aprendizajes. Desde la propia definición que estábamos haciendo de competencia digital, hablábamos del tema de seguridad. Y es que el tema de seguridad es tan importante como en la vida real. Usted ahora le pone barrotes a su casa, le pone candado, le pone llave. Si tiene posibilidades, instala cámaras, paga vigilantes, si es el caso y la condición da, porque usted quiere asegurar sus bienes. Pues así igual funciona en
En el mundo digital hablamos del tema de la protección de los dispositivos y de los datos. Ahora más que nunca sus datos son privilegiados y deben de ser privados. Y es en ese ejercicio de la ciudadanía digital donde usted en el mundo real no le presta su nombre a cualquiera. No hace transacciones que puedan tener implicaciones de orden legal o moral. Pues de la misma manera funciona el ejercicio de su ciudadanía digital. Y esa competencia digital debe permitir al profesor tratar de contrarrestar los efectos del bullying, del ciberbullying, el consumo de contenidos inapropiados, el desarrollo o la generación de todo ese tipo de comunicación que no abonen nada al desarrollo del proceso de aprendizaje del estudiante, pero sobre todo a proteger sus propios datos, sus propios recursos y su información. Es decir, adoptar medidas de ciberseguridad. Y por último tenemos el tema de resolución de problemas. Y es que este es el nivel más alto en la competencia digital, porque el resolver problemas técnicos y el resolver problemas de la vida real a través del uso de los recursos tecnológicos genera pues una nueva competencia y unas habilidades particulares que permiten de una u otra manera pues que el docente pueda entonces actuar de manera efectiva en el entorno digital sin tener la dependencia del técnico o de un tercero que pueda apoyarle en el ejercicio de su labor profesional. Es decir, esa demostración de seguridad tiene que ver precisamente con el uso efectivo de la tecnología. Entonces, ¿qué son esas nuevas competencias en ese nuevo contexto? Pues podemos decir mucho de esas nuevas competencias en el nuevo contexto. Es importante entonces hablar en primer lugar del compromiso profesional. Y es que los profesores, como profesionales de la docencia, pues tienen que asumir el compromiso del aprendizaje continuo en el nuevo contexto. Eso significa que más allá del desafío que hemos tenido en esta nueva normalidad, de adaptarnos y hacer una educación de carácter remota que nos permita seguir haciendo la labor profesional, pues es también importante hacer un aprendizaje continuo porque cada día salen nuevos recursos, nuevos abordajes de las temáticas y vamos en una competencia nosotros, algunos que todavía somos inmigrantes digitales, con los nativos digitales que tienen algunas competencias más allá de las nuestras sobre el uso de tecnología. Pero lo más importante en esa competencia, en ese compromiso profesional, es que la práctica docente sea de carácter reflexiva. No necesitamos hacer más de lo mismo. El docente, como un ser crítico, debe reflexionar sobre su propia práctica para mejorar su desempeño y para asegurar los mejores resultados en sus estudiantes. Eso significa entonces que ese compromiso profesional debe verse enriquecido con la comunicación y la colaboración con otros colegas y con la institución educativa misma, es decir, la generación de comunidades de práctica y el intercambio, la colaboración, que es lo que va a permitir pues hacer ese salto cualitativo de una educación remota a una educación mediada por tecnologías que puede ser probablemente mixta o virtual. Otro de los puntos importantes a considerar en ese intercambio de competencias es precisamente los recursos digitales. Hablábamos sobre la competencia de la producción, la reutilización de los recursos digitales, pero es importante que el profesor dentro de esas competencias que desarrolla en ese nuevo contexto sepa dónde recuperar esos recursos, dónde alojarlos, cómo distribuirlos de manera efectiva y responsable y sobre todo respetando el tema de los derechos de autoría, aunque sea por un esquema de copyleft. Pero es importante entonces que el profesor realmente tenga pleno conocimiento de los recursos y se empodere de ellos. Entonces, para lograr eso, hablamos de una pedagogía digital. Y es que es claro decirlo, y por eso es que nosotros estamos todavía en un proceso de educación remoto, porque nuevas tecnologías demandan nuevas prácticas educativas. No podemos hacer docencia en la virtualidad bajo el mismo esquema de la docencia en la presencialidad. Habrá que hacer algún cambio, habrá que hacer algún ajuste, habrá que adaptarse. En ese sentido, entonces, se menciona la pedagogía digital como la acción de gestionar, administrar y organizar el uso de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
De la misma manera que estamos hablando de esos procesos metodológicos que viabilizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, tenemos que hablar también de la evaluación digital. Y es que esta nueva normalidad nos ha desafiado desde la perspectiva de la evaluación, en primer lugar, porque las prácticas de evaluación deben cambiar, porque los esquemas de confianza en procesos de evaluación probablemente no son los mejores, probablemente por experiencias previas. Entonces generamos desde estrategias que parecen sacadas de una película de espionaje hasta acciones de evaluación que no necesariamente van encaminadas al logro de los aprendizajes, pero sí a la recolección de alguna evidencia o calificación. Entonces, en ese proceso de evaluación digital, debemos de pensar en las estrategias digitales como el mecanismo que mejora la evaluación de los aprendizajes, es decir, que desarrolla aprendizajes significativos. ¿Qué va a permitir esto? Esto va a permitir generar todo un área de empoderamiento del estudiante, porque más allá de sancionarlo o coaccionarlo a través de mi proceso de aprendizaje o mi proceso de evaluación, le va a tomar gusto al proceso de aprendizaje. Por eso es que vamos en esa transición. Esperemos que no regresemos a la normalidad anterior, sino que empoderemos una nueva normalidad con un uso racional de la tecnología que nos lleve más allá, pues, del uso instrumental. Y eso entonces va a permitir que los estudiantes realmente tengan aprendizajes significativos, tengan algo que en nuestro contexto es todavía una utopía, que es un acceso equitativo a las tecnologías, y que desarrollen realmente experiencias de aprendizaje que sean integrales, innovadoras, y sobre todo que desarrollen en ellos ese pensamiento crítico y esa actitud hacia su propio aprendizaje, el bienestar de la sociedad y el desarrollo. En ese sentido, entonces, finalizamos con una competencia digital para el estudiante. Estamos hablando mucho de qué va a hacer el profesor, pero realmente, como decía al inicio, el ser nativo digital no es equivalente a competente digital. Debemos formarle las competencias para su desarrollo, no solamente académico, sino personal y eventualmente profesional en esta nueva ciudadanía en la cual él se va a desarrollar, donde lo digital pues es el día a día. Esas competencias en el nuevo contexto se visualizan tanto como competencias profesionales en el caso del docente, competencias pedagógicas para el desarrollo de los nuevos procesos de aprendizaje, pero también entonces nosotros estamos hablando de competencias de los estudiantes. Y se habla de competencias digitales y competencias transversales, pero en términos generales lo que nosotros tenemos es la posibilidad de poder desarrollar en el entorno digital en el cual nos estamos desenvolviendo condiciones para que el aprendizaje sea aún más enriquecedor. Obviamente el desafío desde la perspectiva del docente es tener esas competencias pedagógicas, profesionales y tecnológicas que nos permitan realmente afrontar la nueva normalidad y los desafíos de la nueva educación. Por lo cual también nosotros debemos pensar en que algo va a cambiar en el método de trabajo. Y esos cambios en el método de trabajo generan algunos desafíos importantes. En primer lugar, hay una actividad académica en un nuevo contexto. El contexto de la pandemia que generó la utilización de diferentes formas de trabajo. Entonces, nosotros estamos en un modelo todavía de trabajo remoto y la realidad es que estamos en un modelo de trabajo remoto precisamente porque el currículum, la normativa, la política pública, la formación del profesorado, los recursos, etcétera, etcétera, no estaban planificados para trabajarse en un modelo mediado por tecnología. Nosotros todavía estábamos en un modelo presencial, algunos nos resistíamos al uso de tecnología y de repente la luz se apagó, se volvió a prender y el contexto había cambiado. Entonces, esa nueva actividad académica en algunos pues requiere que todavía tenga mucha presencialidad, en algunos otros casos combinará la presencialidad con la no presencialidad y en algunos otros casos será totalmente en línea. Sin embargo, la gran pregunta, sobre todo pensando en la nueva normalidad, es ¿dónde está el balance? Y desde la perspectiva de las competencias digitales del docente, el balance va a estar en esas nuevas metodologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación.
pero obviamente partiendo de un nuevo currículum, un currículum flexible que surge desde una política pública que permite establecer exactamente cómo se va a trabajar con la tecnología. Obviamente ese cómo va acompañado de con qué, el para qué, el mediante qué, pero el balance no lo podemos decir en este momento. Habrá que hacer procesos de evaluación, procesos de valoración de la efectividad de lo que estamos desarrollando y de lo que pensamos que hemos desarrollado como avance desde la declaración de la pandemia hasta este momento, para poder establecer exactamente cómo va a trabajar el profesor que surge como profesor ya en una nueva normalidad a partir del año 2020 y el momento en que regresemos a la presencialidad o a la nueva normalidad. Entonces, precisamente ese método de trabajo debe establecer ese nuevo contexto. Algunos expertos le llaman un contexto resiliente, porque de una u otra manera tenemos que salir de algún modo, pero ¿dónde va a estar el balance o dónde está el balance? Esa es una pregunta que la debemos de estudiar para poderla resolver. Es importante entonces hablar de algunos factores que son básicos en esa competencia digital docente. Y es que es importante pensar en la labor del profesor desde esta visión en la cual pues sus actividades se ven enriquecidas, demandadas o cambiadas por un nuevo contexto. Entonces, obviamente, la tarea del profesor va por una tarea de diseño. Y no podemos diseñar de la misma manera cuando vamos a trabajar en un contexto diferente. El proceso comunicativo sigue siendo el mismo, las preguntas siguen siendo las mismas, entonces nosotros tenemos un emisor, un canal y tenemos un receptor. En el caso de las preguntas, el qué aprende, el quién aprende, el cómo aprende, el para qué aprende, siguen siendo las mismas. Sin embargo, la metodología de trabajo la debemos de analizar porque el contexto es diferente, porque el diálogo pedagógico que tenemos tiene que cambiar. Pues estamos más cerca físicamente del estudiante porque estamos a menos de 1 metro de la computadora, pero realmente no estamos tan cerca. Entonces, en ese sentido, el proceso de diseño tiene que ser un proceso que permita, entre otras cosas, pues realmente conjugar estas nuevas formas de comunicación, este nuevo canal con ese mensaje que nosotros queremos desarrollar y sobre todo con esa comprensión del mensaje que se tiene de parte del estudiante. Eso significa entonces que en esa combinación entre el diseño y la ejecución de la práctica misma de la docencia, tenemos que clarificar esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes, esas destrezas a través de un cambio curricular, de una visión curricular diferente, con un currículum flexible, adaptado, contextualizado, priorizando conocimiento y estableciendo realmente desde la política qué es lo que nosotros pretendemos como aspiración de ciudadano que deseamos formar. Luego, en el proceso de la docencia y de la evaluación, es importante entonces pensar en todos aquellos elementos que el profesor de la nueva normalidad requiere. Ya no hablamos del profesor del siglo XXI, porque han pasado 21 años de este siglo y muchas realidades. Pero sí necesitamos entonces un profesor que tenga las habilidades, las competencias, las destrezas para poder desarrollar nuevas pedagogías, nuevas prácticas educativas en estos nuevos contextos y garantizar entonces la solidez y la integralidad de los aprendizajes. Volvemos otra vez al diseño de la evaluación y es que algo tiene que cambiar. Desde antes de la pandemia nos quejábamos mucho de que habían problemas en el sistema educativo, que había problemas en la forma que estábamos enseñando o formando al profesorado, que había problemas de la manera en la que estábamos obteniendo resultados y los problemas continúan. Cambiamos de medio, pero los problemas probablemente se agudizaron porque hablamos de un problema de acceso y de equidad, de los cuales vamos a hablar un ratito. Sin embargo, pues algo tiene que cambiar. O sea, no podemos continuar de la misma manera y no podemos ser consumidores de tecnología. El uso de la tecnología por tecnología no es una posibilidad para el profesor. Probablemente para otros profesionales de otro campo, pero en el caso del profesor,
Aquí es una carrera en la cual o innova o simplemente va a fracasar el producto que está preparando. Y en este caso, pues, es importante entonces contar con esas competencias para un desempeño eficaz y efectivo y exitoso que redunde entonces en los resultados que tienen los estudiantes en las aulas. Es por ello entonces que es importante hablar de cuáles son esas habilidades que esperamos que el profesor pueda construir en ese nuevo contexto. Una habilidad que siempre se ha atribuido al profesor, pero que probablemente lo hemos visto desde tiempos de Freire, cuando Freire decía a mitad del siglo pasado, bueno, el docente como agente de cambio y aún más allá, si nos vamos no solo como agente, sino como gestor, promotor y participante de los cambios, estamos pensando que en el nuevo contexto realmente debe salir el liderazgo del profesor. Y ese liderazgo tiene que evidenciarse no solamente en las luchas de carácter gremiales y personales, sino también en los productos que está formando en las aulas. Entonces, pensamos en un profesor con una habilidad de liderazgo, que es una habilidad para la vida, que trascienda, pues, el concepto que tenemos en algún punto, pues, de un profesor que realiza su actividad profesional, pero que no permea en la comunidad, en sus propios estudiantes, ni en la transformación del país, que en definitiva es lo que todos queremos y aspiramos que educación puede ser un medio. El profesor, entonces, en estas habilidades del nuevo contexto debe ser facilitador del aprendizaje. Y ya días venimos hablando del discurso de que deje de ser el eje central del proceso y se vuelva un facilitador. El desafío grande es cómo se concreta eso en la práctica. Es muy fácil decir un facilitador, que ya no va a ser el centro del aprendizaje, que votamos la educación bancaria caracterizada desde el conductismo, pero ¿cómo volverse un facilitador del aprendizaje? Pues el desafío es enorme. ¿Por qué es enorme? Porque los muchachos a los cuales se está atendiendo son nativos digitales. Y su interacción con la tecnología, sus características de aprendizaje pueden no necesariamente ser las mismas que tenemos los que hemos sido formados ya para ser profesores o los que están en proceso de formación. Aunque la nueva normalidad ha exigido algún cambio, pues la facilitación del aprendizaje debe de incluir ese conjunto de habilidades, las herramientas y la formación que permita realmente generar ambientes de aprendizaje donde el estudiante realmente sea el dueño de su propio proceso de formación. Es por ello entonces que se habla del profesor mediador, así como la tecnología media el aprendizaje, pues de la misma manera lo que nosotros aspiramos que no sea el profesor el conductor de los procesos de aprendizaje, sino el mediador, la persona que oriente, que facilite, como decíamos antes, los procesos, las experiencias, las búsquedas, esos razonamientos, esas interacciones, la construcción de comunidades de práctica, el aprender de manera colaborativa. Y en ese punto, pues, una nueva habilidad del profesor en ese contexto es precisamente que promueva la colaboración. Los estudiantes que en este momento tenemos y los que vienen de las generaciones T, alfa, beta, pues realmente tienen mayores habilidades en el uso de la tecnología para comunicarse, pero no necesariamente tienen mejores habilidades comunicativas. En ese sentido, pues, se aspira a un profesor en el nuevo contexto que realmente sea el que fomente la cooperación. Es decir, el que realmente genere en esos espacios la posibilidad de que el estudiante, más allá de comunicar un mensaje, pues realmente pueda intercambiar esos mensajes con sus similares, con su profesor y con otras personas en otros contextos, porque al fin y al cabo estamos en un mundo globalizado y ya el proceso de enseñanza-aprendizaje trascendió el aula tradicional. Entonces, el profesor en el nuevo contexto debe ser un profesor que usó tecnología. No es que, como decía, con todo respeto, el ministro decía, vamos a volver a las aulas de clase. Si volvemos a la normalidad anterior y no hicimos ningún cambio, en algunos discursos dicen que ya nos retrasamos 10 años, yo me atrevería a decir, nos vamos a retrasar el doble. Si después de toda esta experiencia no incorporamos los nuevos aprendizajes
en el contexto educativo. Entonces, obviamente, en esas habilidades para la vida, realmente el profesor tiene el desafío de usar la tecnología. Dependiendo de la edad del profesor, probablemente sus habilidades para el aprendizaje de la tecnología varíen. Lo que sí es innegable es que el profesor en ese aprendizaje a lo largo de la vida tiene que actualizarse y utilizar la tecnología que esté a su disposición. Hay un tema que tiene que ver con el tema de la diversidad. Yo creo que todos hemos visto algunos ejemplos de algunos aspectos de diversidad que se han puesto de moda en el tema de redes sociales y de la situación, pero realmente el profesor tiene que ser una persona con una perspectiva amplia y entender la diversidad en el contexto más amplio. Y si el profesor es el rol, el role model que el estudiante sigue, pues tiene que enseñarle, entre otras cosas, el respeto al otro, ¿verdad? Y ese es parte del ejercicio de la ciudadanía digital, donde al margen de mis ideas, mis convicciones y mi manera de ver la vida, pues estoy formando individuos respetuosos de otros individuos, al margen de los prejuicios y preconcepciones que cada quien pueda tener. Ahora bien, no todo lo va a hacer el profesor en el contexto de este uso de tecnología. Él debe ser un gestor de recursos didácticos. No estamos hablando que el profesor se va a reinventar y ahora se va a volver un diseñador de recursos digitales o se va a volver un maquetador de plataformas. No, estamos hablando de un gestor y la habilidad de gestión va más allá de la producción y tiene que ver con la recuperación, organización, selección, reutilización de esos recursos didácticos para enriquecer la clase. Y entonces vemos cada día la preocupación de los profesores porque en esta carrera hacia el uso de tecnología pues surgen diferentes herramientas, algunas que facilitan el aprendizaje de los estudiantes, pero que desafían el aprendizaje del profesor para que sean realmente efectivos. Porque nuevamente volvemos, la competencia tecnológica va más allá del uso del recurso, sino el aprovechamiento, la comprensión adecuada de cada uno de los recursos. Y es importante en esas nuevas habilidades del docente la promoción de valores y autonomías. Es decir, la teoría del copy-paste de una u otra manera tiene que ir cambiándose en nuestro contexto. El uso ético de los recursos, el respeto a los demás, que eran de las competencias que habíamos hablado anteriormente, y sobre todo el tema del aprendizaje autónomo. Realmente la autonomía en el aprendizaje, en nuestras acciones, en los procesos a lo largo de la vida, es una habilidad que no se aprende de la noche a la mañana, pero parte de los desafíos del nuevo profesor en el contexto es promover esa autonomía y se vea reflejada pues en los estudiantes que tenemos que vuelvan entonces a otras actitudes al respecto de los procesos de aprendizaje. Bueno, y en este punto entonces nosotros hablamos de la realidad docente y el contexto digital. Nosotros ya hablamos de todo lo que el profesor debería de tener, pero ahora necesitamos llegar un poquito a la tierra y ver exactamente de todo aquello que nosotros creemos que el profesor podría tener, qué es lo que tiene. En primer lugar, esa realidad del docente tiene que ver en el punto más importante, en tomar conciencia de que hay un nuevo contexto. Y por eso es que la flecha apunta hacia el nuevo contexto. Si realmente nosotros no, como docentes, no tomamos conciencia de que el contexto ha cambiado y probablemente regresemos a la normalidad anterior, yo creo que muchas cosas no van a cambiar. Sin embargo, el nuevo contexto presenta un desafío específicamente para nosotros. Yo le decía al profesor Richard antes de empezar que donde yo vivo racionan la luz y a nosotros nos quitan la energía eléctrica generalmente los martes y los jueves de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Entonces, si ni la profesora tiene electricidad, ¿cómo la profesora va a atender a los alumnos? Entonces, empezamos con el tema de las brechas digitales o tecnológicas, pero también de las brechas generacionales. Y hemos visto entonces la situación del profesor formado con metodología del siglo XIX, que llegó a la institución que le formó en el siglo XX y ejerce la docencia en el siglo XXI. Y algo debería de cambiar. Entonces, esas brechas tecnológicas en este momento, pues, nos están causando el daño. Y algunas estadísticas que compartieron en algún momento por ahí dice, pues, que el 49% de los educandos del sistema básico y medio quedaron al margen del sistema educativo.
Entonces, obviamente, ahí hay un desafío todavía tremendo, porque estamos hablando del profesor digital, pero digital ¿dónde? Si ni la energía eléctrica ha llegado, ¿cómo podemos hablar del tema digital? Entonces, el tema de equidad y calidad de la educación es un tema para debatir en el nuevo contexto. Porque podemos tener tablets para los estudiantes, pero si no tienen dónde enchufarla, igual las tablets son otro adorno que decora probablemente la casa del estudiante. Entonces es importante en ese nuevo contexto apuntarle a la reducción de esas brechas. En un país como el nuestro, este sigue siendo un desafío. El tema de acceso es un tema importante. Por eso es que la calidad y equidad de la educación sigue siendo un tema del cual podemos seguir hablando. El tema de las formaciones lo vamos a abordar más adelante. Tenemos también el tema de la adquisición, comprensión, aplicación de competencias digitales. El proceso de uso de recursos tecnológicos de manera efectiva en la formación docente no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. La nueva normalidad nos obligó a, de alguna manera, resolver lo que teníamos. Sin embargo, esos procesos deben de ser unos procesos realmente que lleven algún mecanismo de seguimiento, de monitoreo, de apoyo, y que realmente favorezcan en el profesor, pues, las posibilidades y las oportunidades para realmente recrear en el aula virtual, el aula de clases, y lo que es más importante, trascender de lo que eran los esquemas tradicionales, pues si no, no hemos aprendido nada de la nueva normalidad. Y como decíamos antes, esos procesos de competencias tienen que ir acompañados de una revisión curricular. Con el currículum actual no podemos hablar de que vamos a tener el desarrollo de una nueva formación. Y por eso nosotros insistimos, seguimos todavía en una formación remota, porque no estamos preparados desde la perspectiva curricular, metodológica, de la evaluación, del plan de estudio, de los contenidos, del mismo profesor, del estudiante, de la institución educativa, de la gestión educativa, para ese nuevo cambio. Hay que tener una comprensión entonces de ese contexto en el cual nos estamos desenvolviendo para realmente hacer un planteamiento de cuán efectivos o cuán pertinentes pueden hacer los cambios. Y como consecuencia, entonces la política pública tiene que cambiar, la política institucional, la política con la que se trabaja en el sistema educativo tiene que cambiar. No podemos hacer cambios con las mismas percepciones, con las mismas situaciones y con los mismos planteamientos. Y en esta carrera del cambio, es importante que tomemos en consideración cómo el docente realmente va a digerir, va a actuar y va a cambiar en el contexto de una nueva política de trabajo. Una nueva política en el sistema que va a demandar probablemente habilidades, conocimientos, destrezas que el proceso de formación quizá no se lo dio, pero tal vez el proceso de interacción en esta nueva normalidad. Si nada de lo que tengo en este extremo ha podido cambiar, si no cambia la política, si no cambia el proceso de formación, si no cambia la brecha digital, no hay nuevo contexto. A la par de ello es importante entonces considerar la formación disciplinar. Y ya los expertos están hablando de la priorización de los contenidos y la relevancia de los contenidos. Ayer nuestro experto otra vez hablaba del esquema STEAM y cómo vamos a tomar el esquema STEAM. En algún momento pues circuló por las redes ese nuevo modelo de formación de los japoneses, donde están formando para un mundo globalizado. Pero además de la formación disciplinar que debe de actualizarse y debe de revisarse para su pertinencia con los contextos y las necesidades, es importante la formación tecnológica. Y es que por muchos conocimientos que tengamos, realmente debe haber una formalización de esos conocimientos para garantizar no solamente el uso, sino el uso efectivo y pertinente de la tecnología en los procesos de formación. Y eso lleva entonces a que no podemos usar las mismas prácticas con nuevos recursos. Y hablamos entonces de nuevas prácticas educativas en las cuales pues el profesor realmente puede desarrollar su actividad profesional de manera efectiva. Y eso implica entonces una reformulación, una reorganización, un reciclaje, un cambio de mentalidad al respecto de cómo vamos a trabajar en la nueva normalidad, pero también en el nuevo contexto. Y ese nuevo contexto probablemente será mixto, probablemente será presencial, probablemente será virtual, pero deberá ser enriquecido con el uso de otros recursos adicionales a la tiza o al marcador y a la pizarra.
Ahora bien, eso es en el mundo ideal, pero ¿es ese el contexto que en este momento tenemos? Y desafortunadamente debemos decir no. Ahora, no podemos ponernos a llorar porque no lo tenemos. Debemos de prepararnos. Y esa preparación, desde la perspectiva del profesor, requiere entonces un cambio en el actuar, en el pensar y en el accionar. Y eso significa entonces que realmente esa realidad del contexto digital va a ser modificada. Y nosotros esperamos no regresar a la normalidad anterior, sino realmente en esta nueva normalidad, pues hacer los cambios que nos permitan pues, ser un profesor con competencias digitales en un nuevo contexto. ¿Qué significa eso? Eso significa que estamos pensando en entornos virtuales personalizados. Es decir, aquí ya tienen que ver otros elementos que el profesor va a considerar. Nuevos entornos. Esos nuevos entornos de enseñanza, de aprendizaje, de interacción, de eventos académicos como el que tenemos en este momento. Es decir, ya el entorno de aprendizaje se vio diversificado. Ojalá nos regresemos a la normalidad anterior. Eso va a significar entonces nuevas competencias, nuevas habilidades que nos permitan ser efectivos en ese contexto. Pero también están desarrollándose nuevas herramientas desde la perspectiva de la Learning Analytics, que permiten pues hacer esa caracterización, esa personalización del aprendizaje, poder hacer entonces una prescripción de esos estilos de aprendizaje que nos permitan generar sistemas que interoperen unos con otros, sistemas inteligentes de teleaprendizaje, y eso de una u otra manera representa un desafío en ese proceso de aprendizaje y resignificación de la actividad profesional de un profesor con competencia digital. Eso significa que los temas relacionados con la inteligencia artificial más que nunca están vigentes. Si se habla de sistemas adaptativos, de estilos de aprendizaje y sistemas que se adaptan a esos sistemas de aprendizaje, sistemas tutoriales, sistemas hechos a la medida a partir de la información que tenemos. ¿Qué significa eso? Eso significa que la metodología de enseñanza, que es la que le corresponde al profesor, pues debe de cambiar. Debe ser más centrada en el estudiante, con metodologías aplicando esa mediación tecnológica que cambie realmente el sentido del uso de la tecnología, más allá del uso por sí misma, pues para generar en el estudiante nuevos aprendizajes. Todo este proceso debe de ir acompañado de recursos digitales educativos. Es decir, el manejo de repositorios de recursos digitales educativos. Y la pregunta es, ¿cuántos repositorios en este momento nosotros tenemos a disposición como país, como institución? Realmente, ¿qué recursos digitales de corte abierto nosotros tenemos? ¿Con cuántos MOOCs a nivel de universidad pública o de universidad hondureña nosotros contamos para los procesos de profesionalización de la industria, del comercio, de las grandes empresas, de los profesores, de los estudiantes, de las comunidades? Realmente, ¿en qué punto estamos? ¿Y qué es lo que nos hace falta para llegar a ese punto de un entorno virtual profesional, personalizado? Y lo que es más importante en este punto, nuevamente hablamos de las capacidades del docente. Iniciamos y cerramos con el tema de las capacidades de los docentes. El proceso de autoaprendizaje es un proceso válido y un proceso que lo ha realizado el docente, pero no debe ser el único proceso. Nosotros hablamos de la formación permanente, nosotros hablamos de la formación continua, del aprendizaje a lo largo de la vida, y necesitamos concretarlo. El profesor no para de aprender, pero tampoco puede aprender solamente en soledad. Necesitamos entonces comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje y el ejercicio de la ciudadanía digital que nos permita en comunidad interactuar con otros individuos para esos procesos. Es decir, necesitamos entonces los procesos de gestión del aprendizaje y la gestión de entornos de aprendizaje. Y algunas de esas habilidades, aunque YouTube le da cualquier cantidad de videos, requieren acompañamiento, requieren respuestas. Y más allá de las preguntas frecuentes que usted puede encontrar en algún listado o en algún foro, nosotros somos seres sociales. Y de una u otra manera, pues nuestra actividad como seres sociales demanda que más allá del aprendizaje en soledad debemos hacer aprendizajes en comunidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que las competencias digitales docentes son un desafío para los nuevos profesorados
que está egresando de las aulas universitarias, pero también es un desafío para nosotros que ejercemos la labor docente, porque se conjuga el tema de acceso, el tema de formación, el tema de disponibilidad, pero también el tema de actitud. Y en este nuevo contexto que se está definiendo a partir de la pandemia, es importante conocer y reconocer que la ciencia y la tecnología han avanzado, pero en el enfoque CTS, nosotros no debemos de olvidarnos que trabajamos en una sociedad de carácter local, en un entorno globalizado, pero que debemos de atender a una realidad puntual. Y esa realidad puntual devela en cada momento las necesidades, las debilidades, pero debería de constituirse en un punto de partida para cambiar la manera en la que nosotros hemos venido haciendo los procesos de formación y autoformación, de manera que sea posible que la competencia digital docente se conjugue con las competencias profesionales, disciplinares, y todas aquellas que puedan permitir la formación integral del profesor. En ese sentido, pues, con eso yo termino mi presentación, no sin antes recordar que el nuevo contexto desafía porque plantea en el docente el desarrollo de nuevas competencias. En este caso particular, pues yo les hablé de las competencias digitales. De mi parte, muchas gracias por su atención y si tienen algún comentario o alguna consulta y puedo responderla, con mucho gusto lo voy a hacer. Muy buenas noches. Buenas noches, al contrario, compañera Jenny, que por problemas de conectividad inicial no pude iniciar la moderación de este evento, pero entré justo cuando se estaba presentando tu currículum. Hay muchas preguntas y mensajes de felicitación por tu participación, por esta ponencia, y voy a permitir leer las preguntas. Una de ellas dice, ¿de qué manera se puede lograr resultados exitosos al incluir herramientas digitales en el modelo híbrido? Y ahí mismo, ¿qué tanta competencia digital deben poseer docentes y educandos en el modelo híbrido? Considerando las características de nuestra población, bueno, ahí mismo hay otra, en la misma pregunta, ¿qué importancia conlleva el dominio de estas herramientas para la sociedad en el futuro inmediato? Saludos desde Choluteca. Bueno, muchas gracias. Realmente los resultados exitosos, el desarrollar las competencias digitales, y probablemente debimos haber ahondado más en el tema de las competencias digitales docentes, el dominio de las 5 áreas de competencia y de cada uno de las diferentes competencias que cada área define, establecen precisamente que si usamos una herramienta de manera efectiva, como en algún momento utilizamos en el aula de clases de matemáticas la calculadora o la computadora, sin que tuviéramos antes la conexión a internet, pues sí va a generar aprendizajes en estos modelos híbridos, como le llaman, o cualquier otro modelo de mediación con tecnología, precisamente porque el conocimiento, el dominio, el uso efectivo, pues va a generar la posibilidad de poder realmente generar aprendizajes significativos y actitudes críticas al respecto de la tecnología. Para mí las competencias digitales, tanto en estudiantes como en profesores, son prioritarias. Si vamos a usar tecnología, deberíamos de generar procesos para utilizarla de manera efectiva. Si no, pues estamos condenados a simplemente ser consumidores. Muy bien, bueno, hay otros mensajes aquí siempre de excelente participación, doctora Jenny, se le admira mucho por su trabajo, gracias por esa magistral conferencia, como siempre dice, excelente presentación. Mientras exponía Jenny, bueno, en medio de las preguntas que hacen nuestros participantes en este congreso, yo tengo una inquietud, por ejemplo, para la enseñanza de las matemáticas, el cambio que ha generado la pandemia, pues nos ha obligado a usar tecnología. Entonces, ¿consideras que se mejorará la enseñanza de los bloques olvidados del currículum? Me refiero a geometría y estadística. Bueno, ahí vamos al mismo desafío y eso lo podemos ver desde ahora en los procesos de formación. El desafío es poder identificar las herramientas que realmente viabilicen el aprendizaje de esos conocimientos, empezando por el empoderamiento del profesor. Porque sí tenemos una cantidad enorme de recursos, tenemos la posibilidad de generar diferentes recursos educativos para traer ese conocimiento que de una u otra manera
el poco uso, el poco dominio o el temor no nos ha permitido afianzar, pero yo creo que tiene que ser procesos de descubrimiento o redescubrimiento de las potencialidades de la tecnología para viabilizar esos contenidos. Pero yo creo que las posibilidades con la tecnología solo están limitadas por la imaginación. Seguramente. Bueno, dice, gracias por llevarnos a la reflexión en el uso de la tecnología y su aplicación. Siempre aquí hay mensajes de felicitación, Jenny. Más de 270 personas un momento en esta conferencia. Otra pregunta que la leo a continuación dice, ¿qué potencial ofrece el contexto virtual para desarrollar competencias de trabajo colaborativo en los estudiantes? Las posibilidades son infinitas. Yo creo que aquí tiene que ver en un punto el acceso, en otro punto el conocimiento y lo que es más importante, las estrategias. Es decir, las posibilidades aquí son enormes, pues la aspiración es lograr la colaboración, generar lo que se denomina las comunidades de aprendizaje o las comunidades de práctica, y esas realmente solo se pueden lograr en la medida en que generemos los procesos, botemos un poco la visión del trabajo en equipo, donde te toca esta parte, me toca esta parte, y realmente empecemos a hacer procesos de diálogo. Por eso hablábamos de que tenemos herramientas de comunicación, pero realmente el desafío es qué tan comunicados estamos, a pesar de que estamos rodeados de dispositivos que viabilizan procesos de comunicación, pero que no necesariamente los generan. Bien, aquí hay otra pregunta. Dice, excelente disertación, y te preguntan, ¿a qué le llama currículum flexible? ¿Hasta dónde es posible la flexibilidad en el currículum? ¿Y qué oportunidades y riesgos conlleva? Bueno, en términos generales, la visión que nosotros tenemos es que cuando el currículum, voy a empezar al revés, cuando el currículum es estático es lo sigue o no lo sigue. Obviamente, dentro del currículum hay algunos elementos y ya están definidos que deben de considerarse, pero sí no podemos hacer que el currículum sea la camisa de fuerza cuando no se tienen los conocimientos, las condiciones para desarrollarse. Entonces, tener un currículum que dé la posibilidad de ampliar, de mejorar, obviamente sin omitir la importancia que tiene la ciencia o la especialidad como tal. Y en ese sentido, pues yo creo que yo riesgos no le veo más que quizás el imaginario de quienes ejecutan o gestionan el currículum. Pero la verdad es que las posibilidades ya nos los han demostrado, pues sobre todo los que trabajan con el constructivismo, es precisamente el desarrollo de esas habilidades, de esas capacidades, tienen que ver precisamente con las posibilidades que el currículum no esté escrito en piedra, que no sea una camisa de fuerza, sino que dé la posibilidad de ampliar o de ajustar los contenidos dependiendo del contexto, de la naturaleza del aprendizaje, de las características de los aprendices, de los recursos y lo que es más importante, de las políticas curriculares y las políticas públicas que realmente regulan los procesos en los diferentes contextos. Bien, otra pregunta. Dice, ¿ser facilitador significa solo subir tareas semanales con 10 o más documentos para realizarla, además de la investigación autónoma del estudiante? ¿O significa dar una clase magistral, discutir el tema y asignar tareas? Pues el facilitador es un montón de cosas. Yo creo que están caracterizando de repente o personalizando las valoraciones. En términos generales, es el profesor que cambia el rol de dictador, por decirlo de alguna manera, que dicta el curso o que maneja y promueve el aprendizaje autónomo. Estamos en la era de la información o la era del conocimiento, si usted lo quiere ver más allá, y realmente no se concibe un profesional, sobre todo un profesional en el nivel de educación superior, que se quede solo con un libro o con una lectura. O sea, las posibilidades de la información en esta economía del conocimiento son infinitas. Entonces se aspira a que los profesionales que estén en proceso de formación se vean estimulados y se vean acercados a diferentes recursos, porque si no, no tiene sentido estar en una era donde una competencia digital es precisamente la revisión, la organización, la selección, el procesamiento de información y nos quedemos solo con un solo recurso. Obviamente la facilitación del profesor no significa que le va a dar todo en la boca, sino que le va a acompañar en los procesos y va a desafiar el aprendizaje para que sea significativo, pero sobre todo para que ese conocimiento sea abordado desde una perspectiva crítica.
Muy bien. Bueno, te siguen saludando. Excelente ponencia, doctora Jenny Eguigure. Muy interesante el análisis del contexto del país y de dar esas sugerencias para incorporar las nuevas tecnologías a nuestro mundo cambiante. Tengo mucho más preguntas aquí. Una muy interesante dice, de una manera simple, ¿cómo reorientaría el currículo profesional de la formación docente universitaria? Bueno, probablemente voy a ser subjetiva en mi apreciación porque de una u otra manera me condiciona mi formación sobre tecnología, pero yo considero que uno de los mecanismos de reorientar es que si tenemos nuevas tecnologías, tenemos que pensar en nuevas prácticas educativas. Y obviamente en ese proceso, desde el planteamiento del STEAM, pero también desde la misma flexibilización del currículum, tenemos que empezar a hacer la priorización de contenidos. Entonces, para mí, una manera de reorientarlo es precisamente haciendo la formación en las competencias digitales docentes, en las nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y yo creo que es importante también en la formación de ciudadanos para la era digital. Bien. La compañera Amelia Rodas pregunta, ¿qué haría usted con aquellos docentes que no se actualizan y con otros que se exceden en el uso de las tecnologías y dejan a un lado el dar clases, entre paréntesis, magistral, y basan el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignación de tareas semanales enormes? Bueno, aquí vamos a los extremos y de eso ya prepandemia se había hecho mucho análisis sobre el tema de los tecnofóbicos y el tema de los tecnofílicos, y en ese punto los extremos nunca son buenos. Y eso es importante, o sea, al plantear de formar docentes con competencias digitales, no es que nos vamos a olvidar de los otros contextos. Eventualmente volveremos a la normalidad actual o a la normalidad anterior, no sé, pero llegaremos al punto donde volveremos a interactuar de manera física. Entonces, no estamos planteando un extremo ni el otro. Ninguno de los dos extremos que mencionaba la colega son buenos. Yo creo que el punto medio es el punto importante. Sin embargo, es de aclarar que algunos fuimos formados en otros tiempos, en otros contextos. Algunos tenemos mayores habilidades para el uso de tecnología de los otros. Y yo creo que las diferencias individuales son importantes. Creo que todos tenemos derecho, necesidad y posibilidad de formarnos en el uso de nuevas metodologías, de nuevas prácticas educativas con o sin tecnología, y algo debe de cambiar. Pero los extremos no son buenos, y esos ejemplos que pone la colega yo creo que sí se dan, probablemente se dan más de lo que nosotros deseáramos, pero no debería ser particularmente en formación de profesores. Perfecto. Bueno, siempre siguen los mensajes de saludándote y felicitándote por la exposición. La compañera participante Isabel Sagastú me dice, nos preocupa la situación de la tecnología en los jóvenes y el mal uso. Los conlleva a hacer muchas cosas con un pensamiento en su contexto diario. Son desafíos que los lleva a la desesperación y suicidio. Los docentes debemos tener la empatía con los educandos. Bueno, es un comentario que ha hecho. Eunice Hernández dice, si bien la tecnología ha ayudado en la pandemia, las clases en línea son un poco más flexibles para que los estudiantes se conecten. ¿Usted cree que el catedrático debe ser flexible a las necesidades del alumno en el aspecto de que algunos perdieron su trabajo y se conectaban desde su trabajo? Bueno, yo creo que más que flexible, el profesor en esta nueva normalidad tiene que ser empático y solidario. Las realidades son diferentes de persona a persona. Y yo presentaba mi propio ejemplo. Aquí se va la luz a cada rato. O sea, si ni la profesora, yo siempre se los menciono a los estudiantes, si ni la profesora tiene energía eléctrica, tampoco me voy a poner más papista que el Papa, exigiéndoles cuando las situaciones son diferentes. Es decir, más allá de cualquier situación de conectividad, hay que ponerse en los zapatos del otro. Realmente esta nueva normalidad
nos ha planteado desafíos, nos ha generado pérdidas. Por eso es que hablan de una tecnología resiliente, porque nosotros realmente no debemos de pensar solamente en la tecnología como tal o como la tecnología como el único mecanismo para trabajar. Yo creo que esas características de empatía, de solidaridad, de comprensión, de humanismo, diría Humberto Tomasino, pues deben de considerarse y son desafíos. Es decir, estamos en esta educación remota ensayando algunas cosas. Como humanos nos equivocamos y eso es normal, pero yo creo que sí debemos de volver a las bases del ser humano y en ese sentido vamos a encontrar entonces situaciones en las cuales vamos a converger. Perfecto. Bien, también hay otro comentario de la compañera vicedecana. Dice, debemos ver que el aprendizaje en la virtualidad autónomo está lejos de la mayoría de los estudiantes, pues están condicionados a la dependencia del docente y si no es por la explicación del docente, se sienten impotentes. Y de igual manera, hay otra pregunta que han escrito en el chat. Dice, buenas noches, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. ¿Considera usted que la educación en línea podría ser la oportunidad para aquellas personas que solamente pueden estudiar en la jornada nocturna? Y esto especialmente en educación media. Bueno, regresando al tema de la profesora Albarrosa de la autonomía, muchas veces antes de la pandemia, antes de la tecnología, se hablaba del modelo de educación no presencial, algunas veces llamado educación a distancia, donde el punto de partida era la autonomía en el aprendizaje. Es decir, el estudiante tenía el compromiso con su propio aprendizaje y hacía sus acciones de manera independiente. Realmente, en el nuevo contexto, los procesos de autonomía todavía son profesor dependiente. Y sí, esas competencias, esas habilidades que debe desarrollar el estudiante para más allá del profesor, desarrollar sus procesos de aprendizaje, pues todavía no son una realidad. Por eso es que en el tema de la formación en línea, la formación virtual, como usted le quiera denominar, esos principios de la autogestión, de la autonomía, de la independencia, del compromiso, son elementos que se siguen considerando. Las posibilidades son infinitas en el contexto del uso de la tecnología en procesos de aprendizaje, los modelos pueden variar, pero yo creo que aquí el punto más importante tiene que ver también con un tema de carácter administrativo, institucional, de país, y es precisamente los reconocimientos. Hace un tiempo no se reconocían un montón de programas de posgrado virtuales que probablemente en este momento sí son reconocidos. O sea, eso tiene que ver con política. Hablo con política institucional y no política de la otra. Sin embargo, soy de la opinión que esos procesos de formación para el aprendizaje autónomo, para la formación del aprendizaje crítico, para el desarrollo de la ciudadanía digital, que es lo que preocupaba a otra compañera que mencionaba, los muchachos usan tecnología, pero no son competentes digitales, están sobreexpuestos a la tecnología, están sobreexpuestos a diferentes situaciones, el ciberbullying, el sexting, el hashing, de todo, pero sin embargo, es ahí donde está el desafío del profesor. El nuevo profesor, más allá de las técnicas, de las metodologías, también tiene que tener ese dominio de esos procesos de comunicación que realmente orienten el trabajo de los estudiantes. Porque recuerde, antes usted le decía, deja esa computadora y anda al patio. Ahora le dice, no vayas a ir al patio, quédate aquí con la computadora porque le tiene miedo a la pandemia, ¿no? Y eso de una u otra manera incluye, además de lo que mencionaba, la autonomía, la responsabilidad. Y la responsabilidad es algo que no se adquiere de la noche a la mañana y es un proceso que no viene solo de la institución educativa, sino de la casa. Bien, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿podemos decir que estamos llevando a cabo el modelo híbrido si se nos autoriza el regreso a los centros educativos y a la vez seguimos manejando la parte tecnológica? Bueno, yo creo que nosotros desarrollamos antes de la pandemia y probablemente va a ser la realidad después de la pandemia, el aprendizaje apoyado por tecnologías de comunicación e información. Para que el modelo híbrido, mixto, como usted le quiera llamar, sea una realidad, primero tiene que modificar el currículum.
y la misma política educativa. Entonces, no podemos con un currículum pensado y desarrollado para una modalidad, para un tipo de abordaje, hacer un cambio solamente con la tecnología si estructuralmente no lo hemos cambiado. Es ahí donde hablábamos del currículum flexible. Tenemos que hacer entonces el análisis para ver si realmente vamos a cambiar de medio o realmente vamos a hacer un cambio significativo. Y en este punto es un cambio de medio y el apoyo de tecnología a procesos de aprendizaje fue una realidad antes de la pandemia y se puede mantener en la nueva normalidad. Sí, aquí te consultan también, bueno, doctora Jenny, muchas gracias por transmitir su amplio conocimiento. La pregunta es, ¿cómo lograr un equilibrio al usar la tecnología en el modelo híbrido para que todos los niños tengan una educación de la misma calidad? Es decir, todos por igual. Bueno, hablábamos de acceso, calidad y equidad. Entonces, se pueden generar propuestas. No creo que nuestro contexto sea el mejor espacio para pensar esas propuestas. Y pongo un ejemplo, mi niña recibe media hora, 1 hora de clases a la semana. Mi sobrino que está en una institución privada está 7, 8 horas diarias sentados a la computadora. Obviamente ahí hablamos de acceso y de equidad. Entonces, yo creo que si las condiciones se dan, se pueden generar, pero sin embargo, el problema de inequidad y de acceso es un problema estructural de nuestro país. Entonces, obviamente, en contextos ideales, y miremos el caso de Finlandia, pues que en algún momento nos comparamos con Finlandia, pues en los contextos ideales hay condiciones ideales. En nuestro contexto yo creo que lo que podemos aspirar así de manera realista es poder formar un profesor que, a pesar de las diferencias y de la brecha digital, tecnológica y generacional, pues y de acceso, perdón, pueda atender a los estudiantes de manera tal que todos reciban los mínimos conocimientos bajo las condiciones que tienen. Aquí hay una pregunta, bueno, dentro de las varias que quedan. Dice, ¿qué pasos considera usted son los siguientes a implementar para que los docentes se conviertan en facilitadores y obtengan las competencias digitales? Bueno, yo creo que ahí los pasos son muy importantes. El primero de ellos yo creo que es poder hacer un verdadero diagnóstico de cómo realmente están los profesores, porque yo puedo suponer muchas cosas porque no tengo ninguna evidencia empírica que me diga que lo tienen. Sin embargo, que yo creo que un paso importante es realmente una estrategia, que creo que se están desarrollando algunas a nivel institucional, a nivel de país, generar estrategias para acercar al profesor a la tecnología. Yo creo que eso es importante y establecer un programa de formación permanente. O sea, la pandemia va a pasar, pero las necesidades de formación no. Obviamente eso lleva le llamaban en algún momento autonomía, pero también lleva una situación de compromiso. Pero yo creo que el primer paso es poder establecer dónde estamos y para dónde vamos. Una vez que tengamos eso, entonces establecer alguna estrategia para nivelar hacia arriba a todos nuestros profesores y de esa manera, pues, con el acceso, poder garantizar que sí realmente la tecnología trascienda el uso instrumental para hacer realmente el uso pedagógico. Bien, y una pregunta, aquí hay varias preguntas que las voy a fusionar porque están muy relacionadas. Hablan de las 5 competencias digitales que usted mencionó para decir que es un buen docente. Y la pregunta es si es necesario que un docente posea esas 5 competencias. Y de igual manera preguntan cuáles son esas 5 competencias digitales que un docente de educación superior debe tener más desarrolladas para caracterizarlo como un buen catedrático, o es necesaria poseerlas todas. Bueno, realmente estas son competencias digitales docentes. Lo que establece el estándar es que se puede identificar, así como está en el estándar de dominio de lengua, poder establecer si un profesor tiene un dominio A1, A2, B1 o B2 de las competencias digitales. Entonces, así como en lengua hablamos del hablado, del escrito, de la conversación, pues en competencias digitales hablamos de 5 competencias digitales. La primera de ellas, que es básica para toda persona que trabaja en la docencia, para mí es extremadamente necesario, tiene que ver con la alfabetización informacional. Si realmente, así como nosotros aprendimos lectura y escritura y nociones básicas de cálculo y nos llamamos en algún momento alfabetas, pues de la misma manera
el uso de la tecnología, donde la tecnología realmente nos permita ese acceso crítico a la información, esa generación responsable de conocimiento y ese actuar en el mundo virtual con la misma responsabilidad, compromiso, obligaciones que tenemos en el mundo real. La siguiente competencia tiene que ver con la comunicación y la colaboración. Es una competencia digital importante porque recuerden que ahorita nosotros usamos que el WhatsApp, que el Facebook, que diferentes redes sociales, pero la pregunta es, ¿hacemos uso adecuado y responsable de ellos o simplemente somos consumidores de contenido? Y si nos atrevemos a meter las redes sociales en procesos de aprendizaje, estamos realmente haciendo un uso efectivo, responsable y creativo de eso. Entonces, es importante. La producción de recursos digitales, en el concepto más básico que Wiley tenía sobre recursos digitales o objetos de aprendizaje en su momento, pues decía que es todo recurso con intencionalidad didáctica. ¿Quién no ha hecho un podcast? ¿Quién no ha generado una infografía, una fotografía? ¿Ha identificado un video o ha generado un video y lo ha compartido? Está haciendo recursos digitales. Probablemente no tiene los lineamientos teóricos para hacerlo de una manera profesional, pero empíricamente lo está haciendo. Pero ha llegado el momento de organizarlos, de trabajar esos metadatos, de ponerlos a disposición de otros profesores, de someterse a la crítica constructiva y a la mejora. Esos son los procesos de calidad, ¿no? El tema de la seguridad, pues, ¿cuántos no le prestamos a nuestros hijos el dispositivo móvil y de repente manda un mensaje a otra persona, sobre todo cuando son niños pequeños? Probablemente porque estamos en la nueva normalidad, pues no andamos pidiendo el Wi-Fi, pero si usted iba a Burger King, a McDonald's, preguntaba, ¿y cuál es la clave? Y de una u otra manera expone sus datos. Y ese uso responsable de si me pego a la primera red que encuentro o realmente soy celosa de mis datos, pues es un tema que todavía es un tema de discusión. Y en matemáticas particularmente se habla mucho del tema de resolución de problemas, pero la habilidad de resolver problemas es una actividad inherente al ser humano. De hecho, un principio de la inteligencia artificial establece que hacer la descripción del problema es resolverlo en un 90%, porque si usted entiende cuál es el problema, lo puede resolver. Entonces, si usted ve, estas competencias son competencias de la vida, pero hablamos de competencias digitales. La aspiración sería igual que se espera que en el dominio de lengua usted tenga un B2, puede ser en el dominio de competencias digitales como mínimo un B2. Sin embargo, en algunos procesos reflexivos que hemos hecho, sobre todo con mis estudiantes de tecnología, si por aquí anda alguno que fue o que es, pues es precisamente que yo les mencionaba cuando tomamos el diagnóstico, no hay respuesta buena ni respuesta mala, es simplemente la valoración de cuánto domina usted la competencia. Y si ustedes gustan, pues igual podemos hacer disponible el marco común de competencias digitales docentes para que usted pueda hacer la lectura de cómo está la descripción del marco de competencias, de las competencias en cada una de las áreas de competencia, de los niveles de dominio, y de esa manera pues poder hacer un análisis reflexivo de cuán competente como profesor digital puedo ser yo en ese momento y dónde me podría ubicar en el marco común de competencias. Bien, pues muchísimas gracias, Jenny. Han sido muchos comentarios. Finalmente hay uno de excelente conferencia, información y comentarios muy valiosos referentes a la realidad que estamos enfrentando. Y dice este participante, sin duda será necesario un cambio de paradigma en la formación de transmisión y recepción del conocimiento. Conlleva hacer cambios en la formación docente, empoderar a los docentes, estudiantes y la comunidad educativa para participar de forma efectiva en los nuevos procesos que la actualidad educativa requiere. Bueno, te felicitan y te saludan de varios lugares. Así es que, bueno, damos por finalizada esta actividad. Sin duda alguna que la Facultad de Ciencia y Tecnología también quiere compartirte, Jenny, el respectivo diploma de participación aquí frente a más de 200 participantes y como lo vemos ahí proyectado, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Vicerrectoría Académica, Facultad de Ciencia y Tecnología otorgan el presente diploma de agradecimiento a Jenny Aminda Eguigure por su colaboración al desarrollar la conferencia Competencias Digitales Docentes y el Nuevo Contexto en el segundo Congreso FACIT, Tecnología, Ciencia y Sociedad en la Educación Remota, realizado del 13 al 15 de octubre de 2021, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 15 días del mes de octubre de 2021, y lo firma el vicerrector académico, el decano de la facultad y la vicedecana de nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología.
Así es que muchas gracias por tu participación. Recordarle a los participantes que el día de mañana finaliza el Congreso, hay actividades todavía, conferencias, hay talleres, así es que están invitados a participar y que estén pendientes siempre en los mensajes en el chat donde se han compartido el enlace de todas las actividades que se desarrollan en el marco de este segundo Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.